Momento de la verdad. No es fácil. Como algunas personas saben, tuve o tengo un tumor en la cabeza, no en el cerebro, por suerte. Y mucha gente me ha estado preguntando cómo ha sido el proceso, cómo lo he vivido y por qué lo he vivido tan feliz y alegre y agradecido de todo lo que me ha pasado, cuando es algo que otras personas pueden tomarlo como terrible, y sí es terrible tener un tumor en la cabeza, pero de alguna forma lo he sobrellevado, creo que bastante bien, y hay mucha gente que tiene mucha curiosidad con respecto a eso, al proceso, a cómo fue, a cómo me lo descubrieron y por qué me lo he tomado tan bien y por qué no me ha afectado psicológicamente tanto como tal vez pudiese haberlo sido. Vamos a hacer ahora es que voy a salir a patinar porque quiero escribir también al respecto sobre todas las cosas que han pasado en los últimos días. Hoy es martes y me operaron el sábado y he escrito un montón al respecto y no he salido a patinar, obviamente, desde hace mucho, y porque tengo que descansar y tengo que hacer reposo, pero una salidita tranqui, no creo que me haga mal, estoy sintiéndome bastante bien. Así que, y en realidad es patinar un rato como para sentarme y escribir y conversar con ustedes sobre lo que ha sido toda esta experiencia. Así que, ¡vamos! Parks a los que usualmente voy a patinar en rollers, a hacer agresivo. Capaz que cuando me mejore y vuelva a patinar en rollers les hago un video ahí hablando sobre alguna otra cosa. ¿Por qué hacer este video? Por dos razones fundamentalmente. Primero, porque lo que me pasó no es nada fácil y es bastante terrible, aunque sí confieso que para mí no lo fue tanto por distintas razones, pero sigue siendo algo terrible. Y el hablar de eso o el escribir al respecto de una experiencia que es terrible, que es caótica, ayuda un montón. El hecho de sacarlo, el hecho de voluntariamente enfrentarse a algo que es horrible, ayuda, porque uno justamente se está enfrentando a algo que es terrible. Uno muchas veces trata de eludirlo, de no me preguntes, o no quiero hablar, o no quiero pensar en eso, que obviamente es entendible, por supuesto, no estoy diciendo ni que sea fácil hablar al respecto, pero justamente el poder hacerlo voluntariamente en determinado momento hace que uno tenga más fuerza con respecto a ese evento y que es algo transferible a cualquier otro. Y todas estas cosas no es ni que yo las haya inventado, ni me quiero hacer el gurú, ni ninguna cosa por el estilo, sino que son todas cosas que he aprendido a lo largo de estos últimos años, desde los 32 años que decidí madurar y hacer algo con mi vida. Segundo, porque varias personas me escribieron al Instagram preguntándome cómo había sido y con mucha curiosidad sincera con respecto a por qué me lo estaba tomando tan bien y por qué me afectaba tan poco o parecía afectarme tan poco. Así que en parte es eso, en parte es enfrentarme un poco más, a pesar de que ya he escrito bastante al respecto, es enfrentarme un poco más al respecto de esta situación y un poco compartir también porque tal vez, posiblemente, a alguien este video y esta experiencia le sirve. Todo esto comenzó en julio del año pasado, cuando me desperté un lunes con un entumecimiento en el lado izquierdo de la cara y era muy leve, empezó a caer los labios y se empezó a expandir y me empecé a preocupar, me empecé a asustar mucho. Así que le pedí a mi novia que me llevara a urgencia, me llevó a urgencia, me hicieron una serie de exámenes, me toquetearon, me pasaron cosas por la cara, me preguntaron cosas, me hicieron exámenes de estabilidad, de equilibrio, me mandaron a hacerme una tomografía que salió limpia, me mandaron a ver a un neurólogo, el neurólogo no encontró nada y me fui para la casa. Me tendría que haber hecho una resonancia en ese momento, de hecho el neurólogo me lo dijo, pero en realidad yo no lo entendí muy bien, hubo ahí un problema de comunicación entre los dos y ahí quedó la cosa. Después en noviembre me volvió a pasar lo mismo. Primera semana de noviembre volví con el mismo entumecimiento en la cara en la mañana. Y igual empezó a caer la boca y se me empezó a expandir. Me volví a asustar un montón, muy preocupado. Y volví a ir a la emergencia.
me volvieron a hacer una serie de exámenes de tacto, de equilibrio, me mandaron a hacer una resonancia y ese periodo, esos días creo que fueron los peores. Entre que estuve esperando que me hicieran la resonancia, que me la hicieran y que me entregaran los resultados, fueron unos días de verdad horribles. Que en realidad en ese periodo de tiempo cualquier cosa, o sea, podía tener cualquier cosa. Podían decirme desde que no, usted no tiene nada, justo estaba con un problema, me estaba haciendo un tratamiento de conducto e incluso pensé ilusoriamente que podía ser algo nervioso relacionado a eso que me estaba entumeciendo la cara, porque podía pasar. Estuve leyendo también al respecto, o me podían haber dicho usted se va a morir en 6 meses. Podía tener parálisis, podía tener una enfermedad degenerativa, podía tener cáncer, podía tener un tumor, podía tener un montón de otras cosas que ni siquiera sé que existen, y estuve muy asustado y muy preocupado todos esos días. Hasta que, me hice la resonancia un día viernes, y el día sábado en la mañana me llegó al celular un mensaje con el informe. Y en el informe decía que tenía un tumor, un schwannoma, que se llama, bien delimitado, de 20 milímetros por 10 milímetros por 10 milímetros, o sea, una cosa así, más o menos. Y lo tenía en la base del nervio trigémino, que el nervio trigémino es un nervio que nace más o menos por acá, adentro del cráneo, y se extiende hacia la frente, hacia la parte de la cara, de la mejilla, y hacia la mandíbula. Y lleva desde la cara al cerebro sensaciones de tacto, y desde el cerebro a la cara lleva señales motrices, o sea, ayuda a mover y a movilizar ciertas partes de la cara. Y la verdad, me puse a buscar inmediatamente qué es lo que era un schwannoma, y me enteré que era un tumor benigno de muy lento crecimiento, crece alrededor de 1 o 2 milímetros al año, y la verdad, desde ese momento no volví a tener más miedo. O en realidad sí, pero no como el terror que sufrí en ese momento de incertidumbre que tuve en los días previos, sino que realmente fue una sensación de que sé lo que tengo y sé lo que es, no me voy a morir, y es algo que tiene tratamiento, y es algo que tiene un curso de acción, y es algo sobre lo cual puedo hacer algo. Porque muchas veces también he aprendido que lo peor es el caos, lo peor es no saber, lo peor es tener esa incertidumbre en la vida con uno mismo sobre qué es lo que quiero hacer, o sobre qué es lo que puedo hacer, o sobre qué es lo que me va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno sabe, todo tiene mucho más orden, todo es más fácil, porque justamente sé lo que puedo hacer, sé cuáles son las opciones, sé cuáles son sé cuáles son mis responsabilidades, o sé lo que tengo que hacer, o sé cuáles son las consecuencias, y con eso, teniendo eso, todo es muchísimo más fácil, o pudiese ser muchísimo más fácil. Obviamente todos somos distintos y todos procesamos las cosas de manera diferente, pero en mi caso eso me tranquilizó muchísimo. Ahora, después de eso, después de que tuve el diagnóstico, y que yo mismo me puse a leer al respecto un montón sobre qué es lo que eran los schwannomas y sobre qué es lo que eran los neurinomas y cuáles eran los tratamientos, etcétera, empecé a ir a ver fui a ver a una neuróloga, después me dieron pase para neurocirujano, fui a ver a una neurocirujana, después fui a ver a otro, y después fui a ver a otro, porque siempre está bueno tener distintas opiniones de distintos lados. No solamente me vi con gente en mi clínica, sino que me vi con gente en otro lado, en otra clínica. Fui y traté de buscar uno de los mejores neurocirujanos de acá de Uruguay para una consulta particular, y fui a verme con él, a que viera los resultados a que viera los resultados de la resonancia y me dijera cuáles eran sus opiniones. Y lo segundo que me empezó a dar mucha tranquilidad era que todos opinaban lo mismo. O sea, era un diagnóstico súper claro, no era como que hubiese ambigüedad con respecto a lo que tenía. Entonces eso también me trajo un montón de tranquilidad, y incluso con el prospecto de que una de las personas me dijo que una de las opciones era hacer mi cirugía, que me hacían un pequeño agujero acá en el cráneo, creo que por acá o por acá atrás, alrededor de la oreja, me hacían un pequeño orificio en el cráneo,
y de ahí se metían y era un poco medio complicada la cirugía por el lugar en donde está el neurinoma, pero me lo podían extraer, me lo podían sacar. Había riesgos, por supuesto, como toda operación que involucra anestesia general y como toda operación en este lugar particular, podía haber cierto daño al mismo nervio, o sea que podía quedar con algún problema en el lado izquierdo de la cara, algún problema facial, algún problema motriz, podría haber quedado con un poco con dolores, podría haber quedado con algún daño al ojo porque estaba un poco cerca del nervio óptico del ojo izquierdo. Entonces podían haber todos esos problemas. Me hubiera quedado una cicatriz muy cool al lado de la cabeza, pero en el fondo y esa es una de las opciones. E incluso con esa opción, que es muchísimo más invasiva y que tenía esos riesgos, dije, bueno, o sea, hay un tratamiento, hay una opción. Nuevamente, no me voy a morir, no voy a quedar con ninguna parálisis o ningún trauma mayor o ninguna cosa horrible. O bueno, que horrible también es subjetivo, pero en mi caso eso fue muy tranquilizante. Y después los otros neurocirujanos me dieron otra opción, que era hacerme una radiocirugía, que finalmente fue lo que terminé haciendo. Y la radiocirugía era mucho menos invasiva, tenía una tasa de efectividad un poco menor que una cirugía tradicional, y tenía que escoger entre esas dos. Y la verdad, estuve un tiempo seriamente contemplando la cirugía tradicional versus la radiocirugía, porque por una cuestión práctica, en el sentido de que con la cirugía me iban a abrir un agujero, me iban a sacar el neurinoma y ya está. Y se acabó y ahí se termina. Tenía que obviamente hacerme exámenes posteriores, pero básicamente ahí estaba. Y también me iban a sacar algo que yo consideraba que no tenía que estar dentro de mi cuerpo. La otra opción era la radiocirugía, que es un proceso o sea, me voló la cabeza toda la tecnología que había alrededor de todo este proceso. O sea, por un lado me encontraron un tumor en la cabeza sin abrirme, haciéndome imágenes con una máquina de resonancia magnética. Y por otro lado, una de las opciones que había para operarme es hacerme también un modelado en 3 dimensiones de toda mi cabeza con el lugar en donde estaba el tumor y hacer una simulación en 3D con una máquina que lo que hace es que dispara haces de radiación desde distintos puntos, que ninguno de esos haces por sí solo me hace casi nada de daño, pero todos al converger en el tumor milimétricamente, de forma exacta, me logran quemar y hacer que el tumor sea inocuo y que no siga creciendo. Un proceso que dura 10 minutos. Entonces, todo eso me parece, la tecnología me parece fenomenal y fantástica. Realmente es vivir en el futuro. Bueno, la cosa es que mi problema filosófico con hacerme la radiocirugía era que me iba a quedar el tumor adentro y que me tenía que hacer una seguidilla de controles. Me tengo que hacer una seguidilla de controles a lo largo de 10 años. Me tengo que hacer resonancias por lo menos por 10 años para asegurarme de que el tratamiento fue efectivo y de que el tumor no me sigue creciendo y que realmente quedó frito y que no me va a hacer nada mal. Entonces, bueno, finalmente me decidí por la radiocirugía, que fue lo que me hice el día sábado. Hoy es martes. Y es un proceso que, ya dije, o sea, la tecnología me dejó realmente sorprendido. O sea, es un proceso en donde toman la resonancia que ya me hicieron, me hacen además una tomografía y con esas dos cosas hacen un modelo 3D de mi cabeza y de la posición exacta del tumor. A la vez que me hacen la tomografía, me hacen también una máscara, me colocan son como unas placas de un plástico especial que se calientan y te las colocan encima y eso toma la forma de tu cara y de tu cabeza. Y con ese molde hacen una máscara que cuando me hicieron el procedimiento el día sábado, me colocan una placa por atrás, me colocan una placa por adelante, esas dos las fijan entre sí, aprieta, no demasiado, pero aprieta, o sea, se siente la presión en la cara y esas dos cosas las atornillan a la camilla en donde voy a estar para que la máquina que me tira los haces de radiación me pueda encontrar sin que yo me mueva ni medio milímetro. Y en serio, es incómodo. Es incómodo. Y
Pensaba también en gente que tuviese ansiedad o que fuese propensa a la claustrofobia o cosas por el estilo. Yo lo hice sin anestesia, sin calmantes, lo hice así nomás. Me creí capaz de vivir la experiencia y de experimentar toda esa incomodidad y ese rigor físico, y fue incómodo. Y me dijeron que iba a estar como 20 o 25 minutos. Yo pensé que iba a estar como 25 minutos con la máscara puesta. En realidad me la sacaron a los 10 minutos. O sea, todo el procedimiento duraba 25 minutos. No solamente no la puesta de la máscara, sino que el hecho de llegar y que me pusieran la camilla, me pusieran la máscara y después me sacaran, todo eso duraba 25 minutos. Con la máscara estuve solamente 10. Y ahí en ese momento pensé un montón de cosas, pensé que me podía dar un ataque de pánico, pensé que me podía dar claustrofobia, estuve tratando de calmarme mucho rato, sentía cosas, sentía el palpitar de la vena que uno tiene acá en la frente contra la máscara, sentía la presión, estaba tratando de mentalmente contar cuánto tiempo llevaba y cuánto tiempo faltaba sin desesperarme, sin entrar en pánico. Pensaba que una de las cosas que pensé era que, oye, 20 minutos, en realidad ayer me pasé 20 minutos mirando el teléfono, el otro día me pasé 20 minutos escribiendo, hace poco me pasé 20 minutos haciendo zapping en Netflix. O sea, 20 minutos se nos van así en la vida, haciendo cualquier boludez, mirando la pared cuando nos despertamos en la mañana y no sabemos qué hacer. 20 minutos se van scrolleando el celular, 20 minutos a veces se van hablando con alguien por WhatsApp, 20 minutos a veces se nos van en el baño, 20 minutos se nos van, es nada. O sea, en el gran esquema de la vida, 20 minutos es nada de tiempo. Y yo estaba ahí sufriendo por 10 minutos con una máscara que tenía pegada y por una cosa que tenía dentro de mi cabeza. No era algo que me estuvieran torturando, que me estuviera doliendo, porque en realidad la radiocirugía no se siente nada. Sentí como algunas cosas de calor, pero no estaba seguro si es que era por la máscara o por la radiación o por, no sé, pero no sentí ni dolor ni molestia, molestia por la radiación, digamos. Y cuando yo calculaba que habían pasado como 10 minutos, llegaron los técnicos, me sacaron la máscara y se acabó. Y ese fue el procedimiento después de meses. Me durmió la pierna. Cómo me tomé todo esto y cómo sobrellevé toda la situación. En gran parte fue porque me lo fui tomando un paso a la vez. Me hice esto, me hice la resonancia, me dieron el resultado. Tengo que ir a ver al neurólogo. Bien, voy a ver al neurólogo. Siguiente paso, tengo que ir a ver al neurocirujano. Voy a ver al neurocirujano. Siguiente paso, tengo que ir a ver a otra persona para tener una segunda opinión y ver qué me dice. Bien, ahora tengo las opciones. Ahora hoy tengo que ir a ver a otra persona a ver qué es lo que me dice. No desesperarme ni perderme en, seguir viendo opciones, sino que hay que tomar una decisión. Bueno, estas son las opciones. Sopesar los riesgos y las posibilidades y todo lo que tenga que ver entre las dos opciones y escoger. Bien, ya escogí. Ok, perfecto. Eso también ya da tranquilidad. El haber escogido algo ya da un montón de tranquilidad y saber y poder enfocarse y saber cuáles son los pasos a seguir después de de haber escogido esa opción. Bueno, ahora hay que hacer esto y ahora hay que hacer esto otro. Y un paso a la vez, una cosa a la vez. Y otra cosa que he aprendido también con respecto al estoicismo y psicología y otra cosa es acortar tu límite de tiempo, acortar tu medida de tiempo. O sea, si no podéis visualizar el próximo año, visualiza o fíjate en el próximo mes. Si no podéis pensar en el próximo mes, piensa en la próxima semana. Si no podéis pensar en la próxima semana, piensa en mañana. Si no podéis pensar en mañana, piensa en la próxima hora. Si no podéis pensar en la próxima hora, piensa en el próximo minuto. Y ese acortar el límite de tiempo te ayuda a sobrellevar un montón las cosas, porque no tengo que pensar de aquí a un año, tengo que pensar de aquí qué tengo que hacer el próximo minuto, qué tengo que hacer la próxima hora, qué tengo que hacer mañana. Y eso, la verdad, ayuda un montón, tomarse un paso a la vez, porque ya es suficientemente terrible pasar por algo así como para además achacarse preocupaciones de cosas que no han pasado. Yo sé que es algo que todo el mundo piensa, yo sé que es algo que todos sabemos porque hemos escuchado, porque hemos leído, pero justamente el hecho de leerlo, de escucharlo y de poder
físicamente y psicológicamente aplicarlo a una situación en donde realmente hace la diferencia, hace la diferencia. Porque ya sea que uno tenga un tumor en la cabeza, ya sea que uno tenga un problema en el trabajo, cualquier cosa, es un paso a la vez. Chiquito, es un paso a la vez. No es necesario sumar más caos y problemas a algo que ya es suficientemente terrible. Y es cierto, uno no puede evitar pensar en cosas o en otras situaciones o imaginar cuestiones en la mente, pero a uno sí tiene como cierto control. Uno puede respirar, uno puede llorar, uno puede abrazar a alguien, uno puede desahogarse, uno puede salir, uno puede escribir, que es algo que yo hice un montón, casi todos los días o cada 2 días escribía un montón sobre lo que me pasaba, sobre lo que pensaba, y ese poder enfrentarme a las cosas, que es lo mismo que por qué estoy haciendo este video, ese poder enfrentarme a las cosas te ayuda, porque justamente te estás enfrentando a la situación, porque la estás plasmando en escrito, la estás conversando con alguien, la estás hablando con alguien, contigo mismo, al espejo, a la pared, a la página de papel, a un amigo, a tu familia, a quien sea. Y me apoyé un montón en mi pareja, en mis amigos, les escribía todos los días o cada 2 días, estoy así, aunque no me preguntaran, no importa, pero porque ellos tampoco sabían si es que me podían preguntar o si es que yo estaba en situación de querer hablar de eso o no. Entonces yo les escribía, mira, estoy así, me pasó esto, hoy hice esto y estas son las opciones y esto fue lo que me dijeron los doctores y me siento así y hablarlo, porque yo sé que es difícil enfrentarse a ese tipo de cosas. A mí antes me daba miedo mirar mi cuenta bancaria porque sabía que no tenía plata, entonces no la miraba porque pensaba que como no la iba a mirar, no iba a tener el problema de no tener plata, en vez de enfrentarlo y hacer algo para realmente solucionar mi estado financiero y mi economía personal. Con esto es lo mismo. Y realmente realmente pienso que es algo muy lindo que me pasó, porque me vino a hacer un remesón, porque en mi vida desde hace un tiempo atrás, que mucha gente sabe o lo ha visto o lo ha intuido, vengo trabajando por madurar y por crecer y por hacer algo con mi vida, y llegué a un punto en que estoy en una situación de mi vida muy cómoda. Un buen trabajo, un buen objetivo de vida, mis hobbies, mis placeres, mi vida, mi relación de pareja, mi relación con mis amistades, con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hago me satisface un montón. Y llegué a un plató, llegué a un lugar en donde estoy tremendamente cómodo y estaba empezando a quedarme estancado. Y la verdad, sinceramente, de corazón y de lo más profundo del alma, agradezco tremendamente lo que me pasó, porque fue un remesón muy importante y muy intenso de que hay mucho más todavía. Y sí, es cliché y todo lo que ustedes quieran, porque es cierto, pero es cierto. No por el hecho de que sea cliché es menos verdad. Y realmente, o sea, no fue una experiencia cercana a la muerte, ni siquiera me imagino lo que será vivir algo así. Pero realmente el remesón fue importante y me hizo reflexionar sobre mi vida, me hizo reflexionar también con respecto a lo mucho que me gusta mi vida, porque no son cosas profundas que quiero cambiar. O sea, realmente también me di cuenta que la forma en que estoy viviendo es la forma en que quiero vivir, y eso también fue un trabajo de muchos años, desde los 32 años, que ahora tengo 37, desde los 32 años que estoy tratando de ordenar mi vida y de hacer algo con ella, y que me hubiese llegado a esto y haberme dado cuenta que mi vida es una que realmente me gusta tener y que me gusta vivir, fue también un tremendo golpe positivo. Y esa reflexión posiblemente no la hubiera hecho de la misma forma si no hubiese sido por haber tenido este tumor. Y el hecho de darme cuenta de que estaba muy encerrado en mis proyectos y muy encerrado en mis cosas, y tenía que salir más y tengo que socializar mucho más y hacer otras cosas y vivir más y compartir más y hacer más cosas, también es algo que tal vez me hubiese demorado mucho más en darme cuenta si no hubiese sido porque me salió este tumor. Así que hay un
hay una reflexión que es del estoicismo, que la conozco hace mucho tiempo, que se llama Memento Mori, que Memento Mori significa recordar morir, recordar que uno va a morir. Y era algo que le decían a los generales romanos cuando les hacían los honores a los generales romanos y los paseaban en carroza por Roma para que la gente los vitoreara. Había un esclavo que estaba al costado del general y le recitaba, no recuerdo la frase completa, pero terminaba o principiaba con Memento Mori, que significa recuerda que vas a morir, para recordarle que todos esos vítores y todas esas alabanzas no significaban nada porque realmente iba a morir y era una persona como todas las otras. Y en estoicismo se utiliza mucho que hay monedas o anillos o recuerdos de Memento Mori para que uno recuerde constantemente que uno va a morir. O sea, es un recordatorio constante de la muerte, y eso no es para achacarlo o entristecerse, sino que para que uno pueda tener ese recordatorio constante y poder vivir una vida plena porque uno se va a morir. Así que una de las cosas que me hace muy feliz de que me haya quedado el tumor adentro quemado es que tengo una medalla y un recordatorio constante de que en algún momento me voy a morir, y que la vida es para disfrutarla al máximo, y tener ese recordatorio constante me hace tremendamente feliz, porque ni siquiera es algo externo, es algo que tengo adentro de mi cabeza. Así que eso, espero que les haya servido, en serio. A mí me sirvió un montón hablarlo, y me sirvió, capaz que les puedo hacer, si quieren, no sé, otro video o algo contándole más detalles, porque fue una pasada muy general de todo, pero de verdad, espero que les haya, me costó mucho mirar a la cámara también, espero que les haya servido, en serio, y a mí me sirvió muchísimo. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, otra cosa que me di cuenta es que mucha gente está pasando por lo mismo y que no tenemos idea por lo que está viviendo otras personas, porque no es fácil decirlo. Yo traté de comentarlo y de hablarlo con la mayor naturalidad posible en mi vida en general, y me encontré con que mucha gente está en lo mismo o ha pasado por algo muy similar a lo que pasé yo. Así que eso, tengan cuidado con eso también, con la gente con la que hablan y con la que se topan en la vida en general. Así que eso. Oye, eso fue todo. Espero que hayan aprendido, espero que hayan disfrutado, espero que les haya servido de verdad. Y sigan aprendiendo, sigan disfrutando, sigan viviendo, y nos vemos en el próximo video. Adiós.